Ahí estamos. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Qué Majo? lindo verte, tanto tiempo. Es verdad, muchísimo tiempo que no nos vemos. Años. Sí, sí, sí. Una historia. Quiero contarles que Franco es un amigo de la casa, que nos conocemos hace mucho. Y de hecho, Franco, yo no sé si vos te acordás, pero nosotros inauguramos la conversación sobre Bitcoin en Tucumán en la UTN Ok. allá por 2014. Sí, me acuerdo de esa charla, sí, sí, me acuerdo. Un montón de gente había, era tremendo, ¿eh? Era ¿Viste? un... Pioneros, pioneros en el norte con este tema también. Bueno, Franco, primero quiero hacer, yo sé que casi toda la audiencia te conoce, pero quiero reconocer ahí y hacer una presentación sobre vos, sobre tu trayectoria. La verdad es que para nosotros es re importante poder contar con tu voz sobre este tema que también está tan candente. Franco, aparte, vos formaste parte de la comunidad Bitcoin desde el año 2011, vos fuiste impulsor y creador de este espacio, y además sos cofundador de ONG Bitcoin en Argentina y de Espacio Bitcoin, que después nos contarás un poquito más de qué se trata, qué hacen. Además, coorganizás el Latin American Bitcoin y Blockchain Conference, también está bueno que nos cuentes, además si hay alguna prevista próximamente de nuevo en Argentina, y formas parte de Signatura, la primera plataforma de firma digital que utiliza tecnología de blockchain. Bien. Bien, muchísimo tiraste, pero ahora voy a contar un poquito. Viste, es que. Igual Y son puedo cosas que seguir, ¿eh? fueron Puedo seguir. pasando, fueron cosas que fueron pasando a medida que pasaba el tiempo y metiéndome en proyectos y cosas. En la mayoría de ellas, de hecho, ya no estoy activamente más, pero bueno, fueron cosas que desde el 2011 que traté de meterme en todo lo que, bueno, decimos el ecosistema de Bitcoin y, bueno, de las criptomonedas en general. Cada cosa que me motivaba a meterme, trataba de ir por ese camino y, bueno, se iban dando entre amigos, gente de la comunidad y bueno, todo ese tipo de actividades. Pero bueno, Buenísimo. hoy en día siguen, la mayoría de estos proyectos todos siguen, en algunos obviamente estoy mucho más activo, en otros menos, todo no se puede, pero me encanta que todo siga camino. Y aparte sos un poco padre de la criatura acá en Argentina, ¿no? Especialmente hablando de Bitcoin y de la generación de esta comunidad que ahora no, también me gustaría que nos cuentes cómo fuiste viendo con tu experiencia también la evolución, ¿no? Sí, hubo Pero creo, muchos, o sea, sí, montones de dale. personas, igual en 2011, aunque no parezca, había un montón de argentinos. Es cierto que algunos tal vez, no sé, estuvieron unos meses y después se aburrieron de Bitcoin y no siguieron y simplemente, y tal vez yo y varios más fuimos más apasionados de estar en las buenas y en las malas, porque en todo esto tiene los momentos en que todos hablan del tema y después otros momentos que se olvidó todo el mundo, nadie te da una nota para hablar de Bitcoin, los medios no hablan. Y bueno, sin embargo, seguíamos haciendo actividades como porque la verdad esto nos gusta, nos apasiona y creemos que es una herramienta que cambia un montón de cosas y ya lo hizo, creo. Claro. Y los que se fueron ahora se deben querer matar. Siempre hay gente que, bueno, dice, uy, si yo hubiese, es verdad, desde el Tal punto de cual. vista más que nada de inversión, ¿no? Más allá de que todo esto tiene un montón de cosas adicionales, obviamente que el tema de inversión es uno de los que más atrae a la gente, y por eso. Y bueno, sí, pero también es fácil ver todo con el día del lunes y demás, o sea, todos seríamos regrosos si supiéramos el futuro, pero bueno, no es así fácil todo. Bueno, Franco, yo te invito a hacer como un caminito, porque el público es variado, tenemos gente que no tiene ninguna experiencia, no conoce nada, tiene interés y no sabe, o sea, y hay que hacer como una especie de alfabetización digital y financiera al respecto, y otras personas que ya tienen experiencia, que están invirtiendo, que están ahorrando en criptomonedas, así que primero, si te parece, a mí me gustaría saber qué son las criptomonedas para Franco Amati. Bueno, te digo que es la más difícil de todas las preguntas, esa, que el definir qué es una criptomoneda. Y porque encima además tenemos montones que tienen un montón de necesidades y usos distintos. Voy a empezar tal vez con Bitcoin y después si querés lo vamos abriendo como Dale. para otras cosas. En el caso de Bitcoin, que es la más antigua de las que llamamos criptomonedas, que nació en el año 2009. Si bien en el 2008 ya había algún paper más que explicaba la idea, el lanzamiento real fue en 2009. Y el autor
de Bitcoin lo que apuntaba decía que era crear una especie de dinero en efectivo digital. O sea, como así como tenemos el dinero en efectivo o de papel y demás, hacerlo digitalmente. O sea, que no tenga intermediarios. O sea, pensemos que cada vez que utilizamos dinero de una manera que sea remota, no estando uno al lado de nosotros, siempre tenemos un intermediario, o sea el banco mío y el banco tuyo, la empresa procesadora de pagos tipo PayPal, Venmo en el medio, la remesadora tipo Western Union si te quiero mandar. Siempre hay algo en el medio, no es directo. Y ese algo en el medio te generaba a veces desde gastos adicionales o restricciones adicionales, porque bueno, en Argentina no puedes, por ejemplo, hacer transferencias afuera, tenés que necesitar pedir permisos especiales, bueno, porque hay alguien en el medio que tiene poder, digamos, sobre esas transferencias. Y bueno, lo que apuntó Bitcoin en principio era eso, básicamente, era dar una especie de dinero en efectivo digital que podamos, intangible, que podamos transferirlo entre nosotros sin importar dónde estemos geográficamente o políticamente, ¿no? También. Y bueno, eso lo logró y de ahí se desentonaron un montón de esta tecnología, se abrió a un montón de ramas que te dan otras soluciones, desde cosas que bueno, desde intercambios, desde sistemas de gobernanza, bueno, contratos inteligentes es una de las más importantes también, que tal vez si querés después profundizamos qué son, pero también es otra rama que habría que explicarla porque es una de las más utilizadas. Y bueno, un montón de cosas que reducen fricción, dan utilidad y bueno, un montón de gente ya lo está utilizando. O sea, yo utilizo en mi día a día para manejarme, normalmente uso todo lo que pueda, lo utilizo y cuando te manejas internacionalmente, ahí es como que se luce un poquito más todo esto, Claro. porque sobre todo en países, bueno, justamente como Argentina. Sí. Vos hablabas de los usos y las aplicaciones, ¿no? Te estás refiriendo a la tecnología de blockchain que está por detrás. Sí, exacto. O sea, Perfecto. blockchain vamos a contar qué es blockchain para los que escucharon Ujú. alguna vez la palabra o la vieron en un medio y no saben ni qué es y qué relación tiene con las criptomonedas. El blockchain es la tecnología inicial que se empezó a utilizar para las criptomonedas. No es otra cosa más que una base de datos pública, bastante descentralizada, dependiendo del caso, que permite que las criptomonedas funcionen. La mayoría de las criptomonedas no funcionarían sin blockchain. Pero bueno, cuando se le empezó a usar la palabra blockchain, simplemente como porque vimos que Bitcoin había otros usos que no estaba atendiendo, esos otros usos se le dijo, bueno, utilizamos el blockchain de Bitcoin, o sea, la tecnología de Bitcoin para otras cosas. Y es eso, blockchain. Es un nombre más genérico, digamos, y más genérico incluso que criptomonedas, porque puede ser un blockchain que se está usando para algo que no es técnicamente, intenta ser una moneda, sino otro uso, ¿no? Un sistema de gobernanza en el cual distintos actores alrededor del mundo votan cosas y el voto tiene que ser estrictamente ejecutado tal cual lo votaron la gente y los fondos se van a mover en base a esos votos de la gente y no hay nadie que pueda hacer algo al respecto. Bueno, un montón de cosas así. Pero sí, blockchain es más que nada un término tecnológico de cómo funciona todo esto. Y hablamos de moneda digital y por ende hablamos de monederos digitales. ¿Qué son esos monederos digitales? ¿Cuántos Bien, existen? ¿Cómo? buenísima pregunta porque es la base para empezar. Obviamente, como Bitcoin y las criptomonedas son cosas intangibles, vos tenés que tener algo que te permita ver que las tenés primero, porque si no las vemos no podemos, y poder recibir más o enviar más, sobre todo si las vas a usar para hacer un pago o para recibir un trabajo, para hiciste un trabajo, un servicio o algo y tenés que recibir el pago. Y bueno, los monederos son aplicaciones, apps, que pueden ser, la mayoría son para teléfonos, smartphones, ¿no? Pero también podrían andar en una computadora, no hay problema, hay de hecho en computadoras, que te permiten almacenar las criptomonedas, recibir las criptomonedas o enviar las criptomonedas. Eso es lo básico. Si vamos a las cosas más específicas y plataformas de smart contract te permiten otras cositas más, pero vamos a hacerla sencilla como para el más introductorio. Básicamente es donde recibís, envías y guardás. Entonces, si yo te quiero mandar a vos criptomonedas, abro mi monedero, vos abrís el tuyo, me das una dirección, ¿sí? Así como hay direcciones de email, tenemos direcciones de Bitcoin, direcciones de otras criptomonedas, que es a la cual de esa manera yo te puedo enviar, y yo elijo enviarte tanto 0,00 tantos Bitcoin, se lo envío a Majo y vos en tu celular figura que se acreditó y en el mío se debitó. Y para que pasa esto, y acá vamos a enganchar el término blockchain, lo que pasó en realidad en la tecnología es que en este blockchain, esta gran base de datos, simplemente se me debitó en la columna que figuro yo, se me debitaron lo que yo te mandé y en la tuya se acreditó
lo que vos recibiste. Y y todos esos datos quedaron en esta base de datos que llamamos blockchain. Y bueno, los monederos son, le decimos también a veces billeteras, son los que nos permiten hacer estos envíos y recepciones. Perfecto, perfecto. Franco, ¿en qué contexto surgen los bitcoins? ¿Quién es el dueño de esta creación? Si es que hay un dueño, porque también digo, para que la gente también empiece a entender esto que vos decías, de quién está por detrás de eso, porque es parte de la incertidumbre que se genera al desconocer, ¿no? Esto es muy importante porque generalmente siempre pensamos que hay una empresa detrás. En el caso de Bitcoin, que es un la primera de estas, también voy a ser un poco técnico, pero es lo que se llama un protocolo, ¿sí? Son unas reglas determinadas que los monederos que vos y utilizamos yo, y hay muchos monederos, no hay un único monedero de Bitcoin, hay muchas aplicaciones que hacen de monedero, podemos utilizar distintos, así como uno usa Gmail y otro usa Outlook, ¿no? Lo mismo pasa con los monederos de Bitcoin. No hay una empresa detrás, es un protocolo que simplemente, así como el email también es un protocolo, que nos ponemos de acuerdo para enviar mensajes, esto es para enviar dinero. Y bueno, en el caso de Bitcoin surgió por una persona que se hacía llamar Satoshi Nakamoto, que con el tiempo nos dimos cuenta que era un seudónimo, no existía esa persona en carne y hueso llamada... existía en carne y hueso, no existía un ID estatal, o sea, legalmente, digamos, el Satoshi Nakamoto. Y bueno, que era anónimo entonces. Bueno, y esta persona simplemente tuvo la idea, la abrió para que cualquiera pueda utilizarla y un montón de gente empezó a trabajar sobre ella y a continuarla, porque él es como que tiró la idea y se fue. Y eso nos afecta mucho, porque la gente cree, uno, pero ahora que se fue, esa persona si un día vuelve puede robarnos nuestras monedas porque él sabe, no, él no tiene ningún poder especial, él tiró la idea y hoy en día esa idea está llevada a cabo por un montón de desarrolladores y gente que trabaja en todo esto y en mantenerlo y actualizarlo y en mejorarlo y que vuelva en el futuro no va a afectar nada en ese tipo de cosas, ¿no? Así que... Y bueno, eso es un poquito también lo revolucionario de todo esto, que no hay algo detrás que pueda actuar ni para bien ni para mal, Ujú. o sea, no hay nadie que te pueda robar las monedas, o sea, y también eso en ciertos contextos tal vez puede ser malo, no siempre es bueno, ¿no? En algunos usos, no sé, si alguien a mí me roba las criptomonedas, no hay a nadie a quien quejarte medio. Es como que alguien, no sé, yo le doy mi contraseña a un amigo y mi amigo me traiciona y con esa mi contraseña me roba las monedas. Yo no puedo ir como voy al banco y digo, un amigo entró a mi home banking, mandó los fondos, frená todo, por favor, ya cancelá la transacción esa transferencia, no sé. Y bueno, el banco acciona, pone en parate y bueno, bloquea la cuenta hasta que al menos entender la situación real, quién tiene razón, y después, tarde o temprano, los fondos volverán, si no los retiró y demás. Acá no hay nada para hacer. Y bueno, entonces tiene algunas contras que por otro lado son pluses en otros casos de uso, ¿no? Obviamente, como decíamos, el hecho de que nadie pueda evitar que puedas hacer una transferencia al exterior, cuando en el Claro, sistema financiero argentino vos tenés un montón de trabas que no podés hacer eso. O sea, lo que te claro. permite poder hacer en esos casos es lo que en otros casos te resta porque no puedes hacer nada. Pero bueno, así es la tecnología. En los casos que funcione y sirve, se usará. Y en otros casos usaremos otra cosa, no hay problema. Tampoco es la solución a todos los problemas del mundo de las criptomonedas. Ujú. Bueno, igual ahí tocaste un tema que tiene que ver con la legalidad, con la regulación. Digo, esto fue cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ves hoy que está pasando? De hecho, tenemos el caso de El Salvador. Digo, bueno, vos conocés internacionalmente qué pasa con las criptos en cada uno de los países y cómo esto también repercute en la confianza de la gente, ¿no? Porque es romper un esquema tradicional y además un acostumbramiento al que viene la gente en donde se siente segura si hay una norma, se siente segura si hay un banco central, se siente segura, que no necesariamente es beneficioso después, pero digo, ese marco, ¿cómo lo ves? ¿En qué estado está? Yo creo que soy positivo en cuanto a lo regulatorio, o sea, regulatoriamente hoy creo que estamos bastante bien, o sea, Bitcoin es una tecnología que se puede usar en casi todos los países del mundo, hay muy pocos, y se cuentan con los dedos de una sola mano, en los países que han actuado de una manera contraria a un nivel de bloqueo, intentar no bloquear porque no se puede bloquear tecnológicamente, pero sí prohibir teóricamente al menos, ¿no? Está el caso de Ecuador, se comenta el caso de Bolivia, y no mucho más. De hecho, el de Ecuador está medio en debate si es así, si la ley quiere decir eso o no, Uh -huh. pero creo que estamos bastante bien en ese tema.
No veo como un gran bloqueo regulatorio futuro extremo. Hoy en día ya las criptomonedas son una realidad, hemos llegado a cierto uso y no solo de usuarios, de empresas, ya llegamos pasamos un umbral que creo que ya está, que no va a haber un bloqueo extremo regulatoriamente. Sí, obviamente, en general, los gobiernos están apuntando a tratar de identificar las transacciones y eso con las criptomonedas no es fácil y algunas incluso están apuntadas a que eso no se pueda técnicamente. Y bueno, ahí Ujú. siempre hay un choque. Eh, para mí ese choque se termina dando al momento que uno quiere utilizar las criptomonedas para hacer una compra-venta de un producto o servicio o cambiarlas por moneda tradicional. Entonces ese choque se empieza a dar ahí, entonces te dicen, ok, si quieres convertirlo a euros, bueno, dame de quién es este fondo, de quién vino y ese tipo de cosas. Que creo dentro de todo, para lo que es, más allá que yo tenga mis posiciones personales en todo esto, creo que es bastante tolerable en el sentido de que lo que pensábamos de Bitcoin en el 2011, de qué iba a pasar, ¿no? Porque en el año 2011 teníamos, los que estábamos usando esto, siempre pensábamos, y cuando el gobierno de Estados Unidos se entere de esto, cómo funciona, lo van a querer prohibir, lo van a... Y a medida que pasaron los años, no sé si fue porque fue gradualmente y medio que pasó bajo el radar de todos los reguladores, que se fue expandiendo, o no, fue casualidad, no sé, pero lo cierto es que bueno, que se fue avanzando y progresando sin mucha traba. Bien, bien. Bueno, un tema que va a dar mucho que hablar, porque también hay, creo, un nivel de involucramiento en función del conocimiento que uno tiene, y hablando desde el Estado también y la intervención del Estado en este tipo de tecnologías, ¿no? Eh, Te consulto algo que tiene que ver con, de nuevo, hablando de la incertidumbre, ¿cómo se conforma el valor de una criptomoneda y por qué, digo, se habla de la volatilidad con tanta fuerza? Bien, una muy buena pregunta. Los activos estos son volátiles, las criptomonedas siguen siendo volátiles, probablemente menos que antes, pero para una persona tradicional que no las usó antes, sigue siendo también algo muy volátil. Las criptomonedas, el precio es una oferta-demanda bastante pura, digamos. O sea, existe determinada cantidad de cada criptomoneda, hay pequeñas bolsas de criptomonedas en distintos lugares del mundo. No es como las acciones o el resto de las cosas que vemos en el mundo financiero tradicional, que existe, no sé, la bolsa de Nueva York y todas las acciones cotizadas. Bueno, esto es como hay un montoncito de bolsas donde cotizan los mismos activos y en general tienen todas en todos lados el mismo precio porque, bueno, el mercado hace que cuando uno se balancea, el otro se da una oportunidad de compra en una y otra venta y tiende a tener el mismo precio en todo el mundo. Pero bueno, como decíamos, el mercado pasa a darle un precio de oferta-demanda bastante pura, es muy volátil. El por qué no tengo una respuesta exacta, todos tenemos nuestras teorías de por qué es volátil. Algunas teorías pueden ser porque es un mercado todavía chico y se lo mueve muy fácil en comparación a otros mercados mucho más grandes. Otra teoría es que es un activo todavía que la gente no está muy convencida y entonces como no está muy convencida del mismo, tiene de pronto si baja de precio tiene miedo que baje a más de tanto y ese tipo de cosas que con un activo, no sé, como el oro, que puede va a moverse o no y demás, pero es un activo que tiene miles y miles de años de historia que uno dice el oro no se va a cero. O sea, no es que de un día para otro el oro va a costar cero. Uno tiene cierta seguridad como para decir, dejo el oro ahí y no hay problema, aunque no lo esté usando y no tengo miedo y no pasa nada. Y en cuanto a las criptomonedas, tal vez con Bitcoin es la que menos riesgos de eso tiene, pues ya tiene como 13 años de historia y medio que está consolidada y nadie cree que Bitcoin deje de existir mañana, pero de pronto hay otras criptomonedas que sí, tienen 2 años de historia y no sabes si dentro de mañana van a seguir existiendo, si van a bajar más de precio. De hecho, otro tema que está bueno, y venía una pregunta tuya anterior, es que no todas las criptomonedas son así protocolos neutrales, sin dueño. Mucho de lo que llamamos criptomonedas en realidad son como unos tokens realizados por startups, que en general si la startup después se funde, que es algo que puede pasar con las startups, por de hecho Ujú. las startups la mayoría es lógico que no logren su objetivo final y es propio del mercado emprendedor y demás que se itere, se trate de llegar y a veces no se puede, no se dan las cosas y bueno, hay que tener mucho cuidado en esto porque, bueno, hay muchas criptomonedas que en realidad son startups que realizaron una especie de token, pero que sería una criptomoneda, y cotiza y tiene Ahí un te cuento precio. igual, mirá, te hago un paréntesis ahí, Sí, porque sí. hay una financiera tucumana que hace no mucho lanzó un token.
con respaldo en azúcar. O sea, es como una cripto 100% tucumana, en donde se supone que hay una relación 1 a 1 con 50 kilos de azúcar tipo A. Entonces, nada, empiezan a aparecer este tipo de efectores, ¿no? Y nosotros tenemos el propio también allá por nuestros pagos. Sí, no conocía el caso, pero está bueno y hay muchos de estos casos. Se empezaron a usar la tecnología de las criptomonedas, esto del blockchain, para lanzar estos tokens que de pronto, el que dije yo, los que decía yo eran todavía más riesgosos, porque eran básicamente son como simular acciones de una startup. El que decís vos es un poquito más serio, me parece un poquito menos riesgoso, porque bueno, pero hay que creerle a la empresa que realmente tiene detrás de cada unidad que lanzó al mercado, tiene La realmente bolsa ese de azúcar. azúcar. Exacto, y eso tiene o sea, una caja de conversión ahí. Y bueno, lo mismo pasa, de hecho, otra cosa muy popular que podemos, justo vino genial para que hayas dicho esto, para relacionarlo, porque la gente que se mete en esto lo va a empezar a escuchar, que son las stablecoins. Las Ujú. stablecoins son como criptomonedas, que como Bitcoin, pero tienen en general un precio que tiende a ser igual a algún activo. En general son las más populares son stablecoins de dólar. Entonces es una criptomoneda que la puedes enviar a donde sea en el mundo, demás, pero tiende a costar siempre $1. O sea, tiene un montón de las ventajas de Bitcoin, sacándole el tema de precio, que puede ser bueno o malo de Bitcoin, ¿no? Obviamente cuando sube es algo positivo, pero cuando baja no nos gusta a nadie. Y, y la volatilidad que en general tampoco gusta, salvo alguien que está especulando, haciendo trading y esas cosas que le gusta la volatilidad. En general la volatilidad es algo que al que usa Bitcoin no le atrae, no está bueno, ¿no? Pero bueno, hay Ujú. gente. Creo que se me cortó, ahí volvió. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien, bien. Ahí volvimos. Estas stablecoins funcionan como lo que decías vos del azúcar, pero generalmente con dólares, por ejemplo. Entonces, existe una empresa, en muchas de ellas, hay muchas, funcionan distinto cada una, ¿no? Pero una de las más populares, por ejemplo, funciona con una empresa que tiene dólares guardados y por cada dólar que tiene emite uno de estos activos. Y bueno, son una herramienta que sirve también para mucha gente, para a veces que no quieren recibir pagos del exterior y demás, y no quieren estar atados al tema de volatilidad, el precio de Bitcoin, y recibirlo en estas unidades de dólares virtuales, podríamos llamar, que después se pueden convertir a pesos argentinos, pongámosle a euros, a lo que sea del país que esté uno operando. Y bueno, es otra forma además, es otra rama de las criptomonedas, ¿no? Tenemos un montón, pero es una muy popular y cada vez más popular. ¿Qué tan difícil es crear una criptomoneda? Eh, es una tontera, es realmente muy fácil. O sea, si uno quiere crear una criptomoneda muy básica, la verdad es que uno puede agarrar el código. La mayoría de las criptomonedas tienen es software, los monederos, y uno puede simplemente, como es software abierto, que cualquiera puede consultarlo, utilizarlo, y de hecho puede incluso copiarlo. Generalmente tiene una licencia de software muy abierta que te permite utilizar eso libremente sin pagarle a regalías o nadie al anterior. Ujú. Y eso te permite que cambiando, agarrando una que ya existe, cambiando a dos cositas, ya tenés tu propia criptomoneda, así de fácil. Obviamente es una criptomoneda poco atractiva porque es una copia de otra que le cambiaste el nombre y le cambiaste dos parametritos y nada más. Pero técnicamente califica de criptomoneda, sí, lo es. No hay nadie que la use probablemente, el precio va a ser cero, o vos y un amigo que estén usándola, pero no tiene utilidad real. Pero es fácil. O una criptomoneda que realmente vaya a ser exitosa y sea utilizada por gente, bueno, eso es muy difícil porque, bueno, es como una startup, tenés que encontrar un nicho de que realmente haya una necesidad y satisfacer esa necesidad que otro no la está satisfaciendo mejor, y bueno, y de pronto esa criptomoneda de pronto será usada para ciertos casos. Pero en general son muy pocas, te digo, las que realmente. Es un mundo que hay un montón de especulación. La mayoría, el 99% de las criptomonedas, para mí, te digo, soy sincero, son basura. Y hay muy poquitas que tienen algunos usos concretos que de pronto vemos que hay mercado, vemos que se están usando. Claro, claro. Bueno, entonces estamos hablando de un mercado que es súper abierto, desde la creación como decíamos ahora, de una moneda propia digital, hasta lo que llamamos minar, que también implica volverte parte del sistema, ¿no? ¿Y qué significa minar y cómo impacta también eso en el valor de las Bien. criptomonedas? El caso de minar es algo que aplica no a todas las criptomonedas, a algunas. En el caso de Bitcoin sí. Y lo voy a explicar de una manera para que se entienda. Bitcoin, pensémoslo de esta forma.
Cuando nosotros tenemos dinero en el banco, obviamente que hay data centers del banco que figura que vos tenés tantos pesos argentinos en el banco, que yo tengo tantos, hay alguna base de datos que dice eso. Bitcoin no tiene eso y no puede haber alguien que tenga eso que sea la palabra madre de Bitcoin porque no sería descentralizado y sería atacable y alguien podría cambiar los datos y poder inventarme a mí que tengo más Bitcoin. Entonces lo que tiene Bitcoin en vez de eso es un montón de data centers descentralizados, que cualquiera de nosotros puede ser una partecita de ese gran data center, y tiene un sistema de incentivos, porque Bitcoin necesita que obviamente haya un data center procesando todas estas transacciones, guardando, recordando tu saldo, recordando mi saldo y demás. Entonces hace un sistema de incentivos que funciona así. Si vos pones fuerza de cómputo, digamos, de procesamiento a trabajar para la red Bitcoin, o sea, donás trabajo o tecnología en este caso a que trabaje para la red Bitcoin, Bitcoin te va a retribuir económicamente con algunas monedas por ese trabajo. Entonces, tenés una red con fin de lucro creada por gente que dice, bueno, yo sé hacer esto tecnológicamente, voy a poner mis computadoras, en realidad no son técnicamente computadoras, es más complejo, pero estoy simplificando mucho, ¿no? Pero es el tema más complejo que me pediste de explicar. Voy a poner mis equipos a procesar, a ayudar a que la red de Bitcoin funcione, porque alguien lo tiene que hacer, sin eso Bitcoin no funciona. Y entonces Bitcoin da esas monedas a cambio. ¿Funcionaría esto sin fin de lucro? Y no sé, tal vez habría gente que lo haría igual, pero tiene un costo eléctrico, infraestructura, lugar físico, con lo cual el hecho de que dé un incentivo le da seguridad a la red y permite que haya algo que decís, bueno, hay gente que lo va a hacer porque esto da dinero, con lo cual sí o sí hay gente que va a tomar ese trabajo aunque no le guste, aunque le lleve tiempo, aunque le lleve gastar electricidad. Pero bueno, y hoy en día es una gran industria con grandes data centers que básicamente están buscando en todo el mundo dónde hay electricidad más barata, porque lo que consume más es básicamente electricidad. Y bueno, buscan dónde hay electricidad barata y tratan de ponerse ahí con sus equipos a minar Bitcoin y teniendo un ingreso en base a eso. Es una parte del cómo funciona Bitcoin internamente. La mayoría de los usuarios de Bitcoin no necesitan saber qué es la minería, no necesitan ser mineros, no necesitan nada. Se bajan una app, un monedero de estos, como por ejemplo podría ser uno que se llama Moon, M-U-U-N, lo digo para la gente que quiere empezar, quiere bajarse un monedero, puede ir a M-U-N, Moon, en el Apple Store o en el Google Play, y se baja. Y listo, no necesita ni minar ni nada por el estilo. Pero bueno, es parte del cómo funciona algunas de las criptomonedas. Esto que decís sobre la energía me lleva directamente a la segunda etapa de esta charla, que es criptomonedas en Argentina. Porque sabemos que acá, digo, tenemos algunos factores que están influyendo para que Argentina, de hecho, esté en el top 10 mundial respecto al consumo, a la participación en el mercado de criptomonedas. Entonces, sabemos que la energía acá está muy barata, también tenemos inflación, digo, controles de cambio, como un contexto macroeconómico que lo vuelve propicio, y también el talento, ¿no? O sea, porque no cualquiera tiene un conocimiento, digo, apropiado para poder o minar, o generar su criptomoneda, o seguir promoviendo a través de la creación, no sé, de una empresa que se dedique a esto. Entonces, nada, ¿cómo ves vos y cómo viste esta evolución de Argentina? Porque no siempre estuvo en el top 10, digo, fue parte también de la evolución, así como de Bitcoin, de otro tipo de criptomonedas, ¿no? Sí, creo que Argentina está muy bien posicionada en todo el tema. Hay un montón de variables del por qué, ahora si querés las abrimos y las analizamos, pero hay muchas. Argentina, yo creo que en eso, si bien progresó, creo que desde el vamos Argentina anduvo muy bien en criptomonedas. Primero con usuarios tal vez, o gente que utilizándolas. ¿Por qué? Y bueno, primero ahí tiro la mi teoría de por qué en años como 2011 ya había gente utilizando criptomonedas en Argentina. Bueno, el tema financiero de Argentina, el argentino medio tiene ciertos conocimientos financieros de cosas alternativas para hacer, un dólar oficial, un dólar paralelo, un cepo, corralitos, inflación, no puedo guardar el dinero fijo porque se me licuó un 50%, necesito pasarlo a otro activo o ponerlo en algo que me rinda algo para que no se licúe en un año, todo ese tipo de cosas. Tal vez mucha gente en otros países más desarrollados no las necesitó. Entonces, cuando escuchó de Bitcoin, y tal vez esto, no, en cambio el argentino que tenía que enviar dinero afuera o ese tipo de cosas, o le tiene miedo, hay todavía gente que tiene miedo de tener dinero en el banco, y es lógico por el historial que ha pasado en Argentina, y por eso Argentina tiene dólares en el colchón y ese tipo de cosas.
creo que se dio que Argentina el uso sea mayor por esos temas. El conocimiento, y además tiene más tecnológicamente, tiene un montón de gente, o sea, capacitada, o sea, que hay mucha gente, individuos capacitados. Con lo cual, por un lado, eso. Por otro lado, bueno, el otro tema que decís es industrias de minería y demás, sí, cuando tenemos electricidad subsidiada, eso hace que mucha gente prefiera minar aquí por algunas cosas, sí, tal vez son granjas chiquitas o más hogareñas de alguien utilizando la electricidad de su casa para algunas placas y minando un poquito, eso existe. Pero también tenemos oportunidades y tenemos empresas como Bitfarms, que ya son empresas fundadas por argentinos que ya están en Canadá y demás, y han hecho instalaciones acá y un montón. O sea, tenemos de todo, desde lo más chiquito a la gran empresa, todo el abanico. Y bueno, que eso creo que dentro de todo Argentina le salió bien, aunque sin embargo no es aprovechado generalmente, porque si vamos, eso a veces da un poquito de bronca. Si vos te fijás, todos estos emprendimientos que salen en Argentina, poco en realidad tiene que ver con Argentina. Son argentinos que a veces terminan haciendo todo el emprendimiento afuera porque no, o sea, localmente no pueden hacer mucho. O se termina haciendo, no sé, por ejemplo, hace poco la FIP empezó a pedirle a todas las casas de cambio de criptomonedas un montón de información extrema de listados de cada transacción, a un nivel que no le piden al resto de los procesadores de pago a ese nivel tan extremo. Y eso termina haciendo que se formen estructuras para zafar de esto, porque ya eso es demasiado invasivo. Entonces, bueno, las empresas empezaron a estar afuera y lo único que tiene en Argentina es simplemente una mínima conversión del peso argentino a dólar para salir con MEP, con todo con LIC y todas esas cosas. Y después toda la operatoria legal de cripto se termina haciendo fuera del país por un tema de que no, Argentina es muy complicado, ¿no? Regulatoriamente. Y nos ponen un montón de trabas, hacemos todo afuera y acá en Argentina es una estructura re chiquita. Pero bueno, son las cosas que son así, o sea, es lo bueno y lo malo. No, y aparte de lo regulatorio, y ahí te llevo a otro tema que tiene que ver con lo impositivo, porque ahora tenés impuesto de bienes personales, impuesto a las ganancias, impuesto al cheque, y encima Tucumán pionera con Córdoba, ingresos brutos. Digo, Los entonces, ingresos brutos es una barbaridad, es cualquier cosa ya, sí, pero bueno, sí. la voracidad fiscal, digo, también tiene su correlato en a dónde vamos a atacar, digo, a dónde vamos, dónde hay posibilidad para. Entonces, digo, se combina, ¿no? Esto de los efectos negativos para poder seguir generando desarrollo de la industria. Sin embargo, como decíamos antes, se sigue eligiendo mucho y ahí te quiero preguntar, ¿qué ves vos del comportamiento argentino respecto al consumo de criptos? ¿Qué criptos? O sea, más Bitcoin, Ethereum, ¿cuál es la diferencia entre las dos versus stablecoins? Bien, hay de todo. Vamos primero, sí, Bitcoin realmente es de lo más utilizado. El uso que se le da a Bitcoin más que nada es ahorro, inversión hoy en día o reserva de valor. En realidad esto pasa tanto en Argentina como en el mundo. Y es como es la criptomoneda por excelencia en cuanto a largo plazo. Y vos querés guardar un dinero que nadie te lo pueda tocar, nadie te lo pueda confiscar, nadie te lo pueda. O sea, bueno, ahí está, pones un dinero en Bitcoin, queda ahí, estás tranquilo, no tendrá los super rendimientos tal vez de otras criptomonedas, pero sí tenés la seguridad de que va a seguir estando dentro de 5 años y ese tipo de cosas, estás tranquilo dentro de todo. Ese es el uso principal, más que nada reserva de valor, atesoramiento, inversión de Bitcoin y pagos, ¿sí? Bitcoin también es la que está más enfocada a realizar pagos y recibir pagos. Bueno, es muy tecnológico, pero tiene cosas que te permiten que sean instantáneos. Ahí está muy bien todas las aplicaciones y todo se focalizaron bastante en eso. Después tenemos el abanico, bueno, como decías recién, de las stablecoins, que bueno, son estas criptomonedas que generalmente igualan al dólar, pero podría ser al euro, podría ser otra cosa, ¿no? Pero en general es al dólar, que también son muy utilizadas y en Argentina se usan también bastante. Se usan tanto en lo formal como en lo informal, porque todo esto puede utilizarse de toda la pata formal de estructura de casas de cambio en empresas, y después tenés toda la estructura informal, que no sé, una cueva típica, cueva argentina, te acepta cripto y convertís estas stablecoins a billetes y demás también. Y de hecho es algo que cambió en los últimos 2 años muchísimo, que toda la estructura de cambio informal que tiene Argentina pasó a soportar cripto.
Y eso es algo que no pasaba antes. O sea, vos antes tenías gente específica que, que se dedicaba a cripto para el cambio, y hoy en día son los mismos actores que hacen ya el cambio de dólar peso, te lo hacen también meten el cripto en el medio. Y después tenemos un montón de otras cosas. Tenemos otra pata muy importante, son los que son las plataformas de smart contracts, que ahí es donde Ethereum se luce y es mucho la más importante, que vienen a solucionar otro tema, pero también tienen alguna gente que lo ve como, empiezan a ver como reserva de valor también. Tiene una filosofía bastante distinta a Bitcoin. Bitcoin es como esto está medio grabado en piedra, como es su misión monetaria y demás. Ethereum a mí me gusta verlo como, en cuanto a la misión monetaria, como un banco central que funciona mucho mejor que los bancos centrales tradicionales del mundo, pero no deja de ser un banco central. O sea, como que hay alguien que tiene poder como para ir cambiando como los parámetros de emisión y demás. O sea que hay que ir ajustando eso, pero dentro de todo es mucho mejor. Y tienen un uso de, bueno, las plataformas, los que se llaman los contratos inteligentes, que tiene varios competidores, y ahí está el dilema de cuál va a ser más utilizado. Yo creo que en la práctica van a ser utilizados bastante todos en muchas redes, pero eso ya es teoría. Y tenés, bueno, otras como por ejemplo Solana, otras criptomonedas que tratan de competirle a Ethereum en su mercado. Yo creo que Ethereum está ya muy adelante. Tendría que hacer muy mal las cosas, creo, Ethereum, para que no sea otra de estas criptomonedas que apuntan a un uso muy similar, ¿no? Les robes en ese mercado. Y bueno, después tenemos un montón de tokens para usos más concretos de startups, o no sé, para pagar cosas, o que me dé ingresos por navegar en sitios web, un montón de tokens para cualquier cosa. Puede haber algunos muy sensatos y otros pueden ser completamente insensatos. Y bueno, lo insensato a la larga desaparecerá, ¿no? Pero nadie impide que pueda probar suerte, digamos. Tal cual. Entonces, a ver, para hacer un resumen de la potencialidad que tienen las cripto, vos podés ahorrar, podés transaccionar, y aquí entran las tarjetas estas criptográficas, como le llamamos, y por otro lado, invertir, en donde ahí entra el concepto de contrato inteligente o inversión descentralizada, más bien, ¿no? Inversión Exacto. descentralizada. Como que tenés esas Sí, tres. podés lograr un yield o un interés, digamos, de activos, de criptoactivos que tengas. Eso generalmente se ve mucho con plataformas centralizadas, como empresas como BlockFi. Bueno, en Argentina también hay un montón, y perdón, a los argentinos no los voy a nombrar, porque si nombro uno quedo mal con el resto, así que Eso no te voy a iba a nombrar ninguno. preguntar. Si ¿Eh? te pregunto dónde Uy, pero recurrimos, no cómo puedo decirlos arrancamos, todos. No, quedó está muy mal, bien. sorry. Hay muchas de estas empresas que te permiten, por un lado, cambiar criptopesos a Bitcoin, a Ethereum, a Ether, mejor dicho, y a todas otras criptomonedas, y viceversa, obviamente. Y tenés Bitcoin, puedes convertir a cosas. Algunas de estas que dan tarjetas de tarjetas eh, para gastar tus cripto en un comercio tradicional, algunos Mastercard, otros con Visa y demás. Tenés eso. Y bueno, decíamos, y en cuanto a inversión, también tenías esto de los smart contracts y DeFi, que puedes lograr intereses y demás en base, pero eso ya es bastante más difícil. O sea, hay Ajá. que meterse más en serio. O sea, una cosa es darle el dinero. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Tal vez lo puedes lograr un poquito más, pero tenés que tener el conocimiento, y no es fácil. Y bueno, tenés otras empresas que te hacen todo eso, te lo hacen ellas, y simplemente te dan un interés mensual por ellas estar operando tu cripto. Pero también tiene sus riesgos, o sea, hay de todo. Pero sí, básicamente entonces vamos de nuevo. Te permiten ahorrar, invertir, transaccionar, saltar trabas financieras como las de Argentina, sobre todo si uno se tiene que mover internacionalmente o enviar dinero internacionalmente, tener una rentabilidad de pronto. Cuidado con el tema de rentabilidad. Vamos a hacer acá una explicación importante. Cuidado con el tema de lo que dice que te da rentabilidad, porque también hay un montón de estafas, de que te prometen que no, esta es una criptomoneda que te va a dar un tanto por ciento mensual, números, no sé, o sea, no sé, un 7% mensual, cosas así, que disparatadas, que no tienen sentido ni uso razón, pero tal vez una persona que no sabe del tema, como no entiende, ve que ese número, por un lado, es re atractivo, y por otro lado, como no sé el tema, dice, es posible. Y sé que hay gente que hace dinero con las criptomonedas, entonces dice, debe ser esto, y se meten de pronto en algún esquema piramidal que utilizan criptomonedas. Es una nueva faceta de muchas estafas. Es el clásico esquema piramidal que existe desde antaño, de siempre,
meterle criptomonedas, ¿sí? Ujú, O sea, el ujú. telar de la abundancia, el no sé qué, un montón de estas cosas, pero metámosle criptomonedas para parecer más tecnológico, para parecer que, y entonces la gente va a pensar que el dinero viene porque hacemos alguna magia detrás con las criptomonedas y viene esa Claro. rentabilidad tremenda. Tengan cuidado con mucho de esto. Justamente, justo en Argentina en este momento hay una que está como apareciendo en los medios y demás, y encima están logrando los medios que esos que famosos actores o exfutbolistas la mencionen, que pobre, será gente que no sé, no sabe el tema, le dice el manager del futbolista, exfutbolista, le dirá, mira, esto nos dan unos mangos porque menciones para ellos, no deben saber que es una estafa, no deben saber nada de criptomonedas, y dicen, bueno, dale, difundo, hago un videíto, se filman diciendo tal cosa, y lo que están promocionando es una estafa. Así que bueno, Total. tengan cuidado con eso. Bueno, acá alguna gente que Los- está comentando, justo la claro, nombraba, el ya. caso de Ellos lo dicen Casi. porque vos no querés decirlo. No, no, yo digo, no, yo lo digo. Lo que pasa es que trato de hacer mensaje. Tenemos que hablar más de Argentina hoy, pero bueno, En general, aparte. Está trato muy de ser bien. como bastante más, hablar genéricamente de todo, pero bueno, es un caso más de Argentina. Igual es verdad que esta gente incluso se está expandiendo fuera de Argentina y está tratando de llegar al resto de Latinoamérica, así que apuntan a que también exportamos de eso los argentinos, Bueno, exportamos imagínate estafas. que si ya de base, con las monedas que sabemos que son, que ya tienen algo por detrás, una trayectoria, una evolución, todavía hay un desconocimiento y una incertidumbre, con esto es como que se termina generalizando por el desconocimiento la sensación de que todo lo que es criptomoneda tiene una estafa por detrás o no es tal como se dice, entonces hay que generar educación financiera al respecto para que se entienda la diferencia, ¿no? Sí, sí, Y hay, eso. dale, dale. No, no, que ha pasado siempre, pero justo estos meses han sido más intensos. Siempre ha habido. Yo a mí me gusta siempre combatir todo esto. Soy como medio abanderado de exponer a todas estas estafas que han existido, no sé, en criptomonedas desde el año 2014, pero ya que existen. Porque de una cierta manera manchan al resto, siento, porque la gente que no conoce piensa que es todo lo mismo y no es así. Pero bueno, trato siempre bueno, y con este caso, bueno, por suerte creo que este caso ya se está canalizando judicialmente todo el tema, pero no es fácil frenarlos también, ¿eh? Porque Totalmente. bueno, siguen apareciendo videos y demás, y y ojo, Sí. también mucha gente dice, no, pero pagan. Este es otro mensaje muy típico. Que vos le decís, a mucha gente no te cree, porque está metida en la estafa, y les decís, no, pero eso es una estafa. No, no, no es una estafa, a mí me pagan todos los meses. Sí, es verdad que te están pagando, pero eso no va a ser por ciento y te van pagando porque esta nueva gente está ingresando y tu discurso de que me están pagando es el motor para que, por un lado, para que te sigan pagando porque entra más gente, pero un buen día la gente se acaba y no entra más, y toda la estructura del esquema piramidal explota. O sea, es Total. una pirámide clásica, estafa muy clásica de siempre en el mundo, desde el esquema Ponzi que se inventó por el señor Ponzi, que tiene el nombre de él. Quien quiera investigar la historia va a Wikipedia, busca Ponzi, y bueno, hay un señor que se llama apellido Ponzi que hizo esto, y después empezó a montar un montón de gente en todo un abanico de países y demás. Pero bueno, Totalmente. Franco, para ir cerrando, y creo que la pregunta es la frutilla del postre, por supuesto podés negarte a responderla, pero creo que todos queremos saber cuál es la cartera de Franco Amati, qué tiene en su billetera digital y qué sugerirías a los que también quieren incursionar y empezar a invertir en cripto o a consumir criptos, a ahorrar en criptos. sí, no, acá voy a hacer, lo mío es muy aburrido y conservador en cuanto al tema. Yo soy, la verdad, soy un apasionado de Bitcoin. Soy ahorrista de Bitcoin y usuario de Bitcoin y demás. Si veo potencial en Ethereum como red, que como va a ser como una red arriba de Bitcoin que termina haciendo otras cosas que no hace Bitcoin. Pero, o sea, yo veo a Bitcoin como un asset, así como tenemos el oro, los dólares y demás, un asset para largo plazo, para que no pueda ser licuado inflacionariamente y demás. Y ese asset, así como en las redes de smart contract como Solana, Ethereum y demás, vos tenés dólares, tenés oro, también tenemos Bitcoin en esas redes. Y para mí, vamos para ese lado, que todas las redes de smart contract terminan operando assets y Bitcoin pasa a ser uno de esos assets, además de los dólares, de las stablecoins y demás, y todo se mueve financieramente de esa forma. Por eso, para mí, yo soy
mucho de Bitcoin, Ethereum como la plataforma de smart contracts por excelencia, que le veo más potencial a ser la que realmente va a terminar haciendo todas estas cosas, si bien hay competencia. Y después hay casos de uso muy concretos que no lo veo más por inversión, sino por, no sé, criptomonedas que apuntan mucho a la privacidad, como Monero, y creo que hay valor en eso porque de casos más concretos. Tal vez es un caso de uso que nunca va a ser que aumenta mucho de precio porque no lo necesita la mayoría de la gente. Creo que el caso de uso de Bitcoin es mucho más necesario. Básicamente es el ahorrar y guardar tu dinero sin que te lo licúen. Y estamos yendo a un mundo que cada vez va más por ese lado, porque vemos que Estados Unidos acaba de sacar sus índices de inflación, justo ayer creo que fue que el 7%, que es muchísimo para lo que estamos acostumbrados del dólar. Y ese 7% es muy tramposo porque hay una especie de index tramposo en Estados Unidos que cambiaron todos los índices. Y si vamos a cómo se medía la inflación antiguamente, ese 7 creo que es casi el doble, como un 14, que es muchísimo. O sea que pensemos que si estás guardando dólares para dentro de un tiempo hacer algo con esos dólares, año que pasa, yo ya veo que un 10% se lo estamos perdiendo y es mucho un 10% anual. Claro. Así que creo que el caso de uso de Bitcoin es como ahí se luce y es necesario y lo necesita casi toda ahorrista. El caso de uso de Ethereum es más, lo veo como reemplazo a los bancos y reemplazo a todo lo que sea manejar activos financieramente. Y después, bueno, están estos otros casitos chiquitos de otras cosas, pero bueno, para mí Bitcoin y Ethereum son los dos activos. En Ethereum el activo se llama Ether, ¿no? Ethereum es la red y Ether es el activo. En el caso de Bitcoin se llama igual la red que la criptomoneda, ¿no? Creo que son los más valiosos y potencial y menos riesgosos también, ¿no? Porque una cosa que voy a aclarar también contando estas cosas, para los que estamos hace muchos años, hemos visto ciclos alcistas de todo esto, ciclos bajistas, pero hay algo que te das cuenta en los ciclos alcistas. Hemos tenido ciclos alcistas en el año 2013, en el año 2017, en el año 2019, 2020. No, 2020 digo, no, 2019. Cuando miramos todas las criptomonedas que existieron en esos ciclos, generalmente, por ejemplo, Bitcoin estuvo en todas, Ether estuvo en los últimos dos, pero el resto de las criptomonedas no son las mismas las que estaban en 2013 que las que estaban en 2017 que las que están ahora. O sea, si vos mirás las 10 más utilizadas o las 10 que más subieron valor, no son las mismas las 10 que subieron más valor el año pasado que las 10 que subieron más valor hace 5 años. Eso significa que la gente que invirtió a largo plazo en esas otras criptomonedas en el año, no sé, 2017, no les fue tan bien. Hubiese comprado Bitcoin y la verdad le hubiese ido mucho mejor, porque Bitcoin ha estado en todos los ciclos alcistas. Es como que el resto cambia mucho, se renueva, desaparece o quedan en el olvido y demás. Y solo unas pocas realmente siguen estando históricamente. Así que eso es una cosa a analizar para la persona que quiere meterse en eso. Y otra cosa que vamos a aprovechar de decir, ya que me metes en esta, es cuidado también que mucha gente se piensa que meterse en criptomonedas es meterse a hacer trading. ¿Sí? Es esto de especular con el vendo cuando es el momento justo y compro cuando es el momento justo y yo sé cuándo es el momento justo y hay un amigo que sabe y él me va a decir o me metieron en el grupo de Telegram que ellos avisan cuándo comprar y cuánto vender. Cuidado con todo eso. Primero que las criptomonedas simplemente son activos que tienen un precio. Obviamente, sobre todo activo que tenga un precio se puede hacer lo que llamamos trading, pero eso se puede hacer no solo con las criptomonedas, se lo puede hacer con acciones de Apple, acciones de Facebook, con moneda tradicional, lo puedes hacer. Es cierto que con las criptomonedas de pronto es más loco todo porque como hay más volatilidad, esa actividad de trading es como más intensa, ¿no? Se mueve mucho en pocos días, o en un mismo día a veces. Pero eso, así como hay gente que gana dinero, hay gente que pierde dinero. Estar en criptomonedas no es hacer trading, eso es un grupito de gente que de pronto dice vamos a usarlas para esto, y está bien, no está mal, para mí está perfecto, cada quien compra y vende cuando quiere, pero es muy riesgoso. ¿Y por qué es muy riesgoso? Porque para mí, esto también es discutible para algunos, el trading es un juego de suma cero. ¿Qué significa esto? Que si lo medimos en una misma unidad monetaria, o sea, lo medimos o solo en dólares o en cantidad de Bitcoin, y en un mismo periodo de tiempo, por cada operación ganadora hay una operación contraria. Si alguien compra, alguien está vendiendo eso. Si alguien vende, alguien compra. O sea que si después analizamos la operación compra-venta,
y lo estamos midiendo en la misma, ambas partes, lo miden en la misma unidad, y lo medimos en una semana después, hay alguien que salió beneficiado y alguien que salió perjudicado en base a cómo se movió el precio una semana después. O sea que es un juego de suma cero, pero hay alguien que gana y alguien que pierde. Y quien tiene más chances de perder en ese juego de suma cero es el novato, obviamente. ¿Sí? La persona que no entiende el tema se pone a hacer esto, probablemente alguien que tenga más paciencia, más experimentado, va a estar del lado ganador de ese ida y vuelta de la compraventa de la misma torta, ¿no? Así que bueno, cuidado con eso. Así que eso no es criptomonedas, es otra actividad que es válida, pero se puede hacer con cualquier activo. Fantástico, buenísimo, Franco. Creo que repasamos todos los temas. La verdad que nada, nos encanta hablar con vos siempre. Por supuesto, sos bienvenido a la Fundación cuando estés por Argentina, cuando estés por Tucumán, cuando tengas ganas de visitarnos. La verdad que este tema va a seguir dando que hablar y es muy importante que también colaboremos con esto que decías vos de llevar información y dar educación financiera al respecto para evitar estafas, pero sobre todo para que la gente entienda, ¿no? Y tenga la información para tomar sus propias decisiones también. Así que gracias de nuevo por tu tiempo, un placer enorme encontrarte por acá de nuevo. Y a todos los digo que esta charla queda grabada, así que la pueden compartir después, la vamos a subir a nuestro canal de la Fundación Federalismo y Libertad y los esperamos en las próximas charlas para seguir hablando de temas de coyuntura y de interés para todos. Un abrazo a todos. Gracias a vos, te quería dar a vos y a la Fundación demás por la discusión y demás, y por la invitación. Y a quien quiera contactarme o algo, cualquier cosa, me ubican en Twitter, @franamati, y bueno, ahí me encuentran para consultas y demás, o opiniones y filosofar lo que sea. Así que bueno, nos vemos, gracias. Gracias, hasta luego. Chau, chau a todos.